Hablemos claro, Nicolás Lucar. Abramos la discusión. Este es el momento. ¿Hay que cambiar la Constitución? Por supuesto que sí, en montones de aspectos. El día de ayer, otra institución nacional ha decepcionado a los peruanos, el Tribunal Constitucional, que finalmente decidió no decidir, que es lo único que no se puede hacer en circunstancias tan críticas como las que estamos viviendo. Pero esto nos enfrenta a nuestra cruda realidad. Tenemos un tribunal constitucional, la mayoría de cuyos miembros tienen el mandato vencido, pero hace rato. Es decir, que han debido ser reemplazados por otras personas en sus funciones. El problema es que la manera como se elegían los miembros del Tribunal Constitucional en el Perú no era precisamente la más democrática y era objeto, como fue en determinado momento, de repartijas entre los partidos. Tú votas por el mío, yo voto por el tuyo y todos tenemos un amigo en el Tribunal Constitucional para el día que tengamos problemas. Y el problema es que ese tribunal al final lo elige el Congreso de la República, que tampoco cuenta con la confianza nacional. Entonces ese cambio que habría que hacer es mejor esperar a que lo haga el nuevo Congreso, pero es obvio. Sin embargo, eso nos enfrenta a un segundo problema. Porque ni siquiera basta con que resolvamos, fíjense ustedes, quiénes son los miembros del Tribunal Constitucional. Tenemos que resolver quiénes son los miembros del Congreso, porque discúlpenme, todo el mundo se queja del Congreso, pero ¿quién eligió a los congresistas? Si no fue la propia gente. No fueron los propios electores los que pusieron ahí en la Plaza Bolívar, sentados en ese hemiciclo, a los señores que ahora no nos gustan. Fuimos nosotros, los ciudadanos, los que lo hicimos. Y es nuestra obligación corregir este tipo de decisiones. No solamente eligiendo bien y eligiendo gente que proponga cosas que luego cumpla y no gente que entra con un partido y a los 6 meses ha pasado hasta por 2 diferentes. Es decir, es una vergüenza la falta de solidez política, donde uno ya no sabe de qué partido es la gente que está saliendo a hablar en los medios. Porque como saltan tanto de un partido a otro, uno le pierde el ritmo. Entonces tenemos una responsabilidad de los ciudadanos en la elección de los miembros del Congreso. Pero en tercer lugar tenemos un problema con la Constitución. Según esta Constitución vigente, que mucha gente dice que no hay que cambiar, que si la cambiamos se acaba el mundo, cuando en Chile están discutiendo el cambio de la Constitución de Pinochet, tiene 2 capítulos que son increíbles. El presidente de la República del Perú, según el artículo 117, puede asesinar a su esposa, violar a su secretaria o recibir billete de una constructora y no puede ser acusado hasta que termine su mandato porque no está en la lista de causales por las que un presidente puede ser acusado durante su mandato. No está en la Constitución. O sea, podemos tener ante nuestros ojos un presidente ladrón, asesino, violador y no podemos tocarlo porque la Constitución no nos lo permite. Pero además la Constitución en su artículo 113 establece las causales de vacancia de lo que tanto se ha hablado. Y dice que el presidente puede ser vacado, entre otras razones, por permanente incapacidad moral o incapacidad moral permanente. Pero no dice cómo se come esa incapacidad moral, qué significa, cuáles son los actos que califican una incapacidad moral. Por ningún lado uno exprime la Constitución y no sale. Entonces, ¿quién decide si uno presidente es incapaz moral o no? El Congreso, con todas las fragilidades que tiene. Ese Congreso de la República, se acumula el número suficiente de votos según esta Constitución, tiene derecho a vacar un presidente. Y eso está mal, pero ¿eso cómo se corrige? Se corrige cambiando la Constitución, no dejando que esto dependa de la voluntad a veces perversa de algunas mayorías circunstanciales que se pueden lograr en un Congreso. Tiene que haber reglas claras con respecto a qué clase de presidente queremos tener y qué mecanismos vamos a utilizar para sacarlo de su lugar cuando traicione nuestra confianza. Es decir, estamos enfrentados a problemas que no se resuelven simplemente con que el Tribunal Constitucional resuelva una cosa o no. Hay que cambiar el Tribunal Constitucional, hay que cambiar el Congreso y para eso hay elecciones, pero también hay que cambiar la Constitución. Y es hora que enfrentemos esta discusión con responsabilidad, punto por punto. ¿Qué capítulos de la Constitución vamos a cambiar y por cuáles? ¿Y va a haber un debate? Por supuesto que va a haber un debate.
Debe haber empresas públicas en el Perú, es decir, debe haber empresas estatales encargadas de algunos sectores de la economía o participando en algunos sectores de la economía. Bueno, eso prácticamente está prohibido por la Constitución, que habla de tal nivel de excepcionalidad que ha terminado sacando al Estado de todo tipo de actividad y dejando la arrimada, ¿no?, a aquello que la empresa privada no quiere. Pero es una discusión, por supuesto, enfrentémosla. Y no es verdad que la empresa pública sea de por sí o per se corrupta e ineficiente. Por Dios, lo que hemos vivido en los últimos años con el Club de la Construcción y con los niveles de corrupción han acreditado que la empresa privada también puede ser ineficiente y también puede ser corrupta. Entonces no se trata de que sea privada o pública, se trata de si es eficiente y tiene un manejo transparente, de eso se trata. Y eso depende de las personas que las conduzcan. Abramos la discusión. Este es el momento. ¿Hay que cambiar la Constitución? Por supuesto que sí, en montones de aspectos. Ordenemos esa discusión. Este es el momento de empezarla con serenidad y con inteligencia. Hablemos claro, Nicolás Lucar.